Nuestro programa nunca ha sido una emisión centrada en los fenómenos sobrenaturales. A lo largo de los años hemos ido ampliando nuestro abanico y nos interesa prácticamente todo. Y ustedes saben que es un espacio donde se cuentan cosas que habitualmente no se relatan, no son muy conocidas, muy difundidas. Quizá este es su encanto, que hay noticias que representan un cambio de paradigma, algo está moviéndose, algo está mutando en nuestra sociedad. Y evidentemente, si ustedes están viendo la máscara de Anonymous, ya saben a qué me refiero. Es un asunto que tiene un profundo calado, al menos a mí me lo parece. ¿Por qué? Porque para muchos son los paladines del siglo XXI, los nuevos Robin Hood, que se aprovechan de las redes sociales y de la fuerza de la informática e Internet para intentar hacer justicia. Para otros se trata de delincuentes. ¿Dónde está la verdad? Hay un acontecimiento que ha ocurrido en México que me parece sumamente interesante e importante. En México, una persona que evidentemente no debe estar en sus facultades o era un necio, se le ocurrió apagar un cigarro encima de una persona, de un mendigo que pedía, maltratarlo, vejarlo y subirlo a una populosa red social. Es un fenómeno también nuevo, no único evidentemente de México, sino que se reproduce como la idiocia humana por todo el planeta. Curiosamente aquí ha cambiado algo. Resulta que en la misma red social, a través de Facebook, aparece un comunicado de Anonymous. A este muchacho le dicen, mira, tienes 2 días para volver a encontrar a ese mendigo que humillaste y vejaste por hacerte gracioso, para pedirle perdón, hacerlo públicamente y digamos así, devolver su honra mancillada y colgar ese vídeo. De no hacerlo, comenzará nuestra persecución, de alguna forma. Debes buscar al indigente. Te arrodillarás y pedirás el perdón. Esto debe ser grabado y difundido a través de tu perfil de Facebook. De lo contrario, tomaremos la decisión de iniciar una persecución en la cual serán castigados y juzgados por el mismo pueblo mexicano indignado por estas acciones. El resultado de esto es que la presión sobre ese individuo y su familia ha sido tal que ha tenido que entregarse en la comisaría. Un fenómeno puramente de Internet genera este resultado. Alguien que hace una tropelía, mucho antes que la policía o que cualquier tipo de justicia, es aislado, puesto en la picota y se entrega gracias a la fuerza de Anonymous e Internet. Este mismo grupo ha dicho que estaba luchando contra los terroristas. Ha dicho que iba a hacer un montón de cosas. ¿Dónde ha acabado todo eso? ¿Cuál es su poder? ¿Qué hay detrás de Anonymous? ¿Cómo está ahora, en este 2016, eso que parecía una gran panacea? ¿Hay luces y sombras? Creo que es momento de analizarlo con 2 personas que saben mucho del misterioso grupo Anonymous. Damos la bienvenida a nuestro buen amigo Alejandro Suárez Ocaña. Bienvenido, compañero. Buenas noches. Bueno, un libro explosivo, por cierto, y más real que nunca, El quinto elemento. Ustedes saben que Alejandro, aparte de emprendedor en 1000 historias, por ejemplo, ahora con Qué Radio, ¿no? Es un auténtico experto en el mundo que nos ocupa, en el mundo de las redes, la informática. El quinto elemento. Espionaje, ciberguerra y terrorismo, una amenaza real e inminente. Se están librando muchas batallas y yo no sé, Alejandro, si tú piensas que Anonymous es el Robin Hood planetario, que por fin alguien hace algo de verdad, la red se convierte en algo que hace cosas de verdad por la justicia, o hay otras sombras. Es una opinión muy personal, pero yo estoy mucho más cercano con algún matiz a pensar que Anonymous es un Robin Hood moderno, un Robin Hood del siglo XXI. Y eso es porque
determinadas acciones que están tomando llegan a cubrir incluso los vacíos legales. Hablábamos antes de este chaval en México de 17 años, pues muy posiblemente el escarmiento que va a tener de esta acción, que es una acción claramente punible, es el que le ha dado, el repaso que le ha dado Anonymous, poniendo esto como portada en todos los medios de comunicación. Es decir, probablemente al ser un menor, la reprimenda a nivel legal o institucional que va a tener en un país como México es simbólica. Sin embargo, yo creo que queda su acción claramente reflejada y mucha otra gente puede ver que determinadas, entre comillas, travesuras, hay quien puede llamarlas así de una manera un poco ligera o suave, pueden tener un reflejo en las redes con acciones como esta de Anonymous que les dan un disgusto realmente. Pero lo curioso, Alejandro, es que se abre un mundo nuevo. Si hablábamos hace un tiempo de los creepypasta, esta especie de creación múltiple de Internet generando ficciones con trozos de realidad, cosa que nunca habíamos visto. Aquí empieza a haber, algunos dicen una policía, ¿qué es, no? Unos justicieros realmente. Por aquí el elemento sorprendente del asunto de México que nos da percha para hablar de todo es, oye, o vuelves a mandar en tu cuenta esto grabado, o sea, ahí no hay escapatoria. Eres tú el que pides perdón a este indigente, pongan el caso que sea, el país que sea, has hecho una barbaridad, vas a pagarlo, vas a hacerlo público a través del mismo medio con el que has difundido tu fechoría, o si no actuamos. Y yo no sé qué ha debido pasar para que este hombre se haya entregado. Es decir, el poder de Anonymous debe ser importante para asustar a una persona acostumbrada a hacer un poco este tipo de barbaridades. Sí, en determinados países, por ejemplo en México. En México ya hubo una acción de Anonymous muy explosiva, muy espectacular, cuando el cártel de los Zetas, el cártel del narcotráfico, detiene a una persona que se suponía que era miembro de Anonymous, y Anonymous lanza una amenaza. Les dice, si en 24 o 48 horas no liberáis a esta persona, nos veremos obligados a revelar los nombres de todos los políticos de México y de Estados Unidos y de todas las empresas que se lucran y trabajan con vosotros cubriéndoos en el negocio de la droga. La respuesta del cártel de los Zetas fue soltar a esta persona a las 24 horas con una amenaza de lo ponemos en la calle, no reveléis ningún nombre, porque por cada nombre que se revele acabaremos matando a 10 personas en México, de manera que podemos ver el miedo que tenían los narcotraficantes realmente a la información. La información es, hoy más que nunca, poder en los países occidentales. Cometieron un gran error al llevarse a uno de nosotros. Libérenlo, y si algo le pasa recordarán este 5 de noviembre. Somos anónimos. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos. ¿A qué información tienen acceso? ¿Cómo hacen uso de ella? Y si en casos, por ejemplo, como de batalla casi frontal, como ellos declararon la guerra al ISIS, con todo el asunto de París, con todo el mundo en convulsión, Anonymous es portada internacional cuando dice, aquí empieza la guerra. Bueno, ¿pueden hacer algo o no pueden hacer nada? Luego nos lo cuentas, Alejandro, ¿vale? Maestro Enrique de Vicente, como siempre, bienvenido. Muy buenas noches. Tú ponías en ese informe que siempre nos pasas de lo que son tus ideas, ¿no? Yo creo que, una vez más, con esa habilidad para el titular, ¿no? Los Robin Hood planetarios del siglo XXI, ¿lo crees firmemente? Lo creo totalmente. Tienen todo el derecho a llamarse de esa manera, no solo por esta acción, que es un ejemplo. Esa acción contra este muchacho mexicano... Es muy simbólica de todas formas, ¿no? Sí, es simbólica, es un aviso a psicópatas navegantes. Porque ya está bien de que mucho desalmado, nada de que es un chaval o no es un chaval, es un psicópata en potencia. Y hay que frenarle los pies en seco. Cualquiera que abusa de alguien que es inferior de clase social, que está desarmado, es un psicópata. Entonces, es un aviso a tantos desalmados que se han ocultado en el anonimato y en la fortaleza del rebaño de borregos que van a perseguir, por ejemplo, a un inferior, o a violar a una chica, o a hacer cualquier actividad de este tipo. Y eso lo ha estado haciendo Anonymous desde hace mucho tiempo. Han llevado a cabo campañas contra los pedófilos, contra los violadores de animales, contra todos los que atacaban los derechos humanos. ¿Y ha sido efectivo, Enrique? Esa es la pregunta. Yo no sé cuánto efectivos son, pero al menos están a favor de los derechos humanos, a favor de los derechos animales y a favor de los derechos, digamos, de todo lo bueno que tiene la civilización occidental. Esa lucha frontal al ISIS y a sus mafiosos padrinos turcos es una acción decidida y valiente, tan valiente como otras que han llevado a cabo. Santi,
Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Claro, un titular lógico para ponernos en situación. ¿Esto de dónde nace? O sea, ¿esto cómo surge? ¿Quiénes son? Pues fíjate que hace un momento mencionabas el tema de los creepypastas. No es ni mucho menos casual que Anonymous naciese exactamente en el mismo foro 4chan en el que nació el concepto de creepypasta. Y es que ambas cosas yo creo que son un signo de los tiempos. Un signo de que la cultura digital nos va a traer el auge inmenso de lo colectivo sobre lo individual. La grandeza de Anonymous es que Anonymous somos todos y no es nadie. Anonymous puedo ser yo o no. Puede ser cualquiera de los miembros del equipo que nos están rodeando, cámaras, técnicos. Pueden ser miles o cientos o decenas de miles de nuestros espectadores o ninguno. Y esa fuerza que le da el anonimato, que les da la potencia inmensa de la masa, está reflejada en algo que es muy curioso, que es el mayor castigo que le deparan a sus enemigos. El mayor castigo para un enemigo de Anonymous es desanonimizarlo. Ya. Es decir, cuando quieren hacer caer, como en este caso de este chaval mexicano, de este vándalo, quieren hacer caer todo el peso de su ira sobre alguien, precisamente le quitan esa fuerza del anonimato. Publican su dirección, su teléfono, sus fotografías, sus perfiles de redes sociales, cuentas corrientes, prácticamente toda la información. Y en el momento en el que dejas de ser anónimo, ya no eres fuerte, eres débil, eres un objetivo. Y eso es una reflexión enorme sobre los tiempos que nos está tocando. Pero por lo tanto, me estáis contando, podéis intervenir en cualquier momento, esto es una evolución de la red que genera esa especie de facción, entre comillas, de justicieros, que se agrupa de forma casi espontánea, porque uno dice, hay tantos casos sangrantes y terribles, mucho peores que el del mexicano, que podrían tener una intervención, si el resultado es este, que el tipo se entrega. Sería maravilloso, entre comillas, que ante tantas barbaridades en nuestro breve país que se cometen, y algunas se cuelgan en las redes, Anonymous actuase. ¿Por qué actúa en unas sí, en otras no? ¿Cuál será su verdadero poder de infiltración? Es realmente difícil saber por qué sí y por qué no. La realidad es que cualquier miembro de Anonymous puede proponer una campaña en determinados foros y ahí, si cumple determinados criterios, la masa la aprueba y individualmente cada uno de los individuos que compone Anonymous la apoya o no. Claro, cualquiera de nosotros puede decir, venga, yo me sumo a esta causa abierta, estoy hasta el gorro de los individuos que hacen esto por la calle, voy a por ti y voy a difundir dónde está tu casa. Claro, también entramos y con algo importante. Y es que se comen el ego. Es decir, hoy en día en nuestra sociedad lo que más valor le da es el ego. Yo soy el que he hecho esto, yo soy el que he hecho lo otro. La parte positiva. Luego hablaremos de la parte más criticable, Anonymous. Pero la parte positiva es que ahí el ego se lo guardan. Es decir, hacen acciones realmente desinteresadas. Entidad común. Y que no persiguen fines lucrativos o fines concretos de ningún tipo. Para mí eso es el gran valor. Y el gran valor como héroes en una sociedad, es decir, como por muy delincuentes que sean, porque infringen leyes, son héroes para muchos jóvenes en una sociedad como la nuestra, que no tiene héroes, que no tiene valores, que no tiene ideales. En principio están movidos por el idealismo. Ese es mi punto de vista. Y el gran valor que tiene para el estudio, por ejemplo, de los académicos de las ciencias sociales, de los sociólogos, etcétera, etcétera, es que por primera vez yo creo que en la historia estamos ante el funcionamiento de lo que es una mente colectiva. Es decir, la ausencia absoluta de liderazgo. Es decir, no hay líderes. O sea, ha cobrado forma la mente colectiva. Efectivamente, es una mente colectiva que pues no se sabe por qué mecanismos, no se sabe por qué misterios, hace que un caso pues no despierte simpatías, no se adhiera a nadie a una determinada campaña, a una determinada operación, otra que podría parecer de menor calibre o más peregrina, pues por lo que sea, toca una clave, toca una fibra sensible de un montón de gente y dice, pues vamos a por estos, sea este torturador de indigentes, sea un país que caza ballenas o sea el Estado Islámico. Hay un canal oficial, Santi, la gente se estará preguntando, nuestro público se estará preguntando, ¿y hay un momento en que eso se hace oficial? En este mundo ideal, espontáneo, alguien tiene que dar, eso, como la granada de Alejandro, ¿no? Tiene que arrojar el primero, o cualquiera puede decir que es Anonymous. Ahí está también el problema, ¿no? Es que cualquiera puede decir que es Anonymous. De hecho, la doctrina de Anonymous, si es que se puede hablar de tal cosa, es muy clara en ese sentido. Si
crees en lo que hace Anonymous, si apoyas a Anonymous y te haces llamar Anonymous, eres Anonymous. Ya. Sin tener carnet, sin pasar filtros. No hay filiación de ningún tipo. Porque la fuerza de Anonymous está precisamente en la libertad y en ser ese enjambre en el cual unos miembros se escinden, otros se van, otros vienen, otros no están de acuerdo con determinadas operaciones y deciden no participar en ese. Son Anonymous a ratos o Anonymous para determinadas cosas y para otras no. Es decir, pero la corriente principal que sale de la suma de todas esas voluntades es la que convierte a Anonymous en eso que conocemos y en eso que ha hecho que estemos hablando hoy de ello. Anonymous planta cara al ISIS, hablemos un poco de esto, Alejandro. Sale en toda la prensa mundial como se acabó. O sea, y mira que ha habido terribles acontecimientos, decapitaciones, humillaciones a niños. Pero en un momento dado, por lo menos eso es lo que dice la prensa, Anonymous dice, se acabó. Empieza, dice, vais a implosionar. Empieza nuestra batalla. Han pasado unas semanas de los acontecimientos de París. ¿Y hasta dónde llega eso? Hasta poco. Y llega hasta poco por una gran limitación que estamos descubriendo que tienen fenómenos como el de Anonymous. Y es que la tecnología es poder y la información es poder, pero no es poder por igual en todas las partes del mundo. Es decir, unos tipos que usan las redes sociales para adoctrinar, para captar perfiles, para lograr que europeos, más de 25.000 europeos han acudido durante este año a coger las armas a Siria, adoctrinados a través de redes sociales, pero que luego sale del cibercafé en Irak, coge el Kalashnikov, se sube al caballo y se va al bosque. Es un tío que utiliza la tecnología en su beneficio, pero que no tiene una debilidad y una dependencia de esa tecnología. También es cierto que muchas veces con este tipo de operaciones, sin querer, se acaba metiendo la pata. Cuando he dicho, por ejemplo, que han tirado abajo cientos de miles de cuentas de redes sociales de simpatizantes del ISIS, en esos cientos de miles iban unas cuantas de agentes del orden que se estaban intentando infiltrar, de periodistas que se estaban intentando infiltrar, etcétera, etcétera. Es decir, son los riesgos precisamente de una entidad descontrolada y que el descontrol es parte de su ADN. Dice Anonymous, en recientísima noticia, que han impedido un atentado del Estado Islámico en Italia. ¿Qué sabemos de esto, compañeros? ¿Lo pueden decir? Lo que dice Anonymous. También dijeron que habían impedido uno en Atlanta. El vídeo, es decir, yo creo que eso va a ser imposible de confirmar si es cierto o no, aunque se han hecho ya críticas desde el principio en cuanto a que lo que ellos aseguran haber hecho, que es haber interceptado un digamos activista o hacktivista de Anonymous francés, había intervenido en una conversación entre dos miembros del ISIS que estaban coordinándose para ese plan. ¿Por qué va a ser para mí imposible confirmarlo, como tantísimas otras cosas de la guerra secreta? Porque miembros de Anonymous, a mí me consta que en ocasiones han avisado de ciertas actividades de todos estos individuos a los que persiguen, individuos inaceptables, como pedófilos, etcétera, y han pasado información a miembros de la Guardia Civil o de la policía que son hackers, hay gente en la Guardia Civil y en la policía trabajando en informática muy enrollados y que o a cara descubierta o a cara no descubierta tienen relación con toda esta gente. La pederastia parece que ha sido un muro frontal con el que han ido con toda la fuerza Anonymous casi desde su nacimiento. Se cifra más o menos en hace un lustro, el 2010 más o menos. ¿Casos también exitosos, Alejandro, en esta lucha contra gente monstruosa? Sí, y en esos casos sí que ha habido una colaboración intensa con las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el caso concreto de España, desde luego, pero en otros muchos países. Sí que es cierto que la relación entre Anonymous y los gobiernos o las fuerzas de seguridad se empezó a enturbiar un poco cuando Anonymous pisó un poco el terreno político, con todo aquel movimiento de ocupación, el Occupy Nueva York, que aquí lo vimos en la Puerta del Sol. Ahí hubo mucha relación del movimiento Anonymous y ahí hubo un problema o una fijación por primera vez con las fuerzas y cuerpos de seguridad de determinados países de quién es esta gente y qué está haciendo esta gente. Es que hay una serie de leyes no escritas que, por ejemplo, explican que no hay aquí sentados con nosotros una persona de Anonymous. Lo hemos intentado, ¿eh? Yo personalmente he estado hablando con varios. Sé que la oferta que les hice estuvo circulando durante una serie de días por los foros, por ver si alguien se enganchaba. Y una de las leyes no escritas es, lógicamente, por ejemplo, aparte de no colaborar con el poder, digámoslo así, o
o con el sistema, es, por ejemplo, no destacar. Es decir, no puede ser portavoz, ni siquiera ofrecer una entrevista de algo que no tiene portavoces, que no tiene caras, que no tiene nombres. Ha habido gente que lo ha hecho, ¿eh? Ha habido gente que lo ha hecho y se ha visto condenado al ostracismo dentro del movimiento. Es decir, se le ha considerado, no se permiten líderes. Se le ha considerado un apestado, y a partir del momento que concedió una entrevista, aunque fuera con la máscara puesta, ya se sabía quién era y nadie le volvió a hacer caso. Eso es coherente. ¿No creéis, compañeros, en esto de Anonymous, que hay como un Rubicón en el caso, por eso llama tanto la atención del joven mexicano, que es que no se va a la autoridad o se amenaza? Se pide rectificación inmediata a la misma red y se dan los datos del domicilio. Es decir, por otro lado, uno puede decir, ahí va, como Anonymous se equivoque en uno de los señalados, estamos hablando de una comunidad que te señala y que te deja al albur de lo que haga puede hacer la masa, que es muy peligrosa en ocasiones. Alguna vez se ha equivocado, ¿eh? Alguna vez se ha equivocado. Y alguna muy grave. Por ejemplo, con los incidentes de Chicago, de aquel chico de color muerto a manos de un policía blanco. Anonymous, a través de Twitter, reveló la identidad del policía, y la propia policía tuvo que salir rápidamente a decir que esa identidad era errónea y se habían equivocado. Esa persona de la que revelan la información corrió un serio peligro de ser linchado. Claro. Es decir, pero que la herramienta, si nos damos cuenta ahora, es poderosísima. A través de la red, yo doy los datos que en algunos casos, sinceramente, viendo cómo es la justicia en ocasiones, hasta uno se queda muy a favor, ¿no? Es decir, hay tal monstruosidad humana por ahí que hasta te alegra que ocurra esto en ocasiones con algunos seres infrahumanos, ¿no? Que cometen porque ellos barbaridades. No matan, no linchan a la gente como otros vengadores, etcétera. O sea, realmente es muy difícil desde un punto, para mí, desde un punto de vista ético, hacerles una crítica. Quizá salvaría un punto, que obviamente eso sería materia de discusión, y es en esa lucha por el derecho a la libertad de información, que es su meta más loable, también por el derecho a que todo tipo de información circule libremente y, por lo tanto, los derechos de autor de los discos y de los libros. Cuando sabemos que en España difícilmente hay 20 personas que pueden vivir de ser autores de libros, realmente me parece que estaría bien que lucharan, por ejemplo, porque se le quitara el IVA a los libros o por causas de ese tipo. Pero que todo eso circule libremente se les ha criticado mucho. Profecía para el 2016 de cómo van las cosas, qué podemos encontrar en futuros titulares, Alejandro, con este tipo de acciones que parece que marcan un cambio, ¿no? Porque ahí no han tenido ningún... Algo ha pasado con este caso de este vídeo que les ha irritado mucho para... Fijaos la escena, ¿no? El hombre se entrega aterrorizado porque es toda la familia amenazada realmente, es una amenaza, realmente es una acción delictiva, pero buscaba el escarmiento, ¿no? ¿Qué puede ocurrir tú desde el conocimiento profundo de estas causas? Yo te puedo decir, Iker, lo que me gustaría que ocurriera en un país como el nuestro, en el que el periodismo de investigación ha sido casi abandonado por los grandes medios de comunicación. Ahí Anonymous tendría un campo, yo creo que muy bonito y muy fácilmente asumible por todos nosotros dentro del campo de la corrupción política. Gracias a la tecnología y gracias a Internet pueden llegar a captar determinadas informaciones que luego en manos de un medio de comunicación o distribuidas por su cuenta y por los propios foros en los que Anonymous participa, podría ser realmente muy útil. ¿Crees que se ha hecho ya en ocasiones? Yo creo que se ha hecho a nivel mundial mucho, pero yo lo he hecho en falta en España. Es decir, yo he hecho en falta nuestro Wikileaks particular, en el que un montón de información en este país se libere y llegue a las manos de la gente, que es algo que hemos visto a nivel internacional, a nivel de determinados países, a nivel global, pero que en España, sin embargo, no ha pasado. Pero espero también que casos particulares e individuales, bajando al terreno, uno a uno, como este de este joven mexicano, sirvan también para ayudar a paliar determinadas deficiencias que tiene nuestro sistema. A mí Anonymous me recuerda un poco como esas patrullas ciudadanas que buscaban la justicia por su cuenta, sin apalear a nadie, gracias a Dios, y para mí son instigadores de una justicia poética que muchas veces a muchos de nosotros, cuando lo vemos, nos levanta media sonrisa, y que al final lo que hace es poner en el foco de los grandes medios problemas que son globales y que a lo mejor tendríamos olvidados. Está claro que estamos en un panorama nuevo, lo estamos viendo, lo estamos viviendo por fortuna con todos ustedes y con nuestros analistas. El quinto ejército también se podría decir, no solo el quinto elemento, ¿no? Ahí está, blandiendo sus espadas digitales y con elementos que sin duda alguna son como muy simbólicos
de que en ciertos momentos para ellos se pasa una línea roja y entonces se actúa. Un mundo nuevo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Robin Hood planetario? ¿Hacía falta gente que de verdad, ante tanta burocracia y ante tanta inacción, actuase? ¿O eso es contrario a una serie de valores? Piénsenlo ustedes. Nuestros compañeros han soltado ahí esas bombas digitales. Maestro, como siempre, gracias. Gracias a ti. Gracias, Santi. Gracias. Alejandro, mucho éxito con tu libro. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima, compañero. Gracias. Seguiremos atentos la crónica. Esto ya es ser como reportero de guerra, pero digital, ¿eh? Seguiremos y espero que con buenas noticias, no malas. Gracias a los tres compañeros, evidentemente en la red, en ese universo donde también se mueve los amigos o enemigos para algunos de Anonymous. Ocurren muchas más cosas, filmaciones permanentemente que van subiéndose a los diferentes servidores y que conforman muchas veces un mosaico de lo más insólito de la sociedad. Nosotros... Yes, no, what really